Último debate de la tarde. Como les decía, cuando les nombre, por favor, levanten la mano. El tema de debatir es: ¿existe Dios? Postura a favor. Catherine Hernández. Catherine, levanta la mano, por favor. Magdalia Cisternas. Ignacia Cañas. Javiera Navelanca. Carlos Eugenio. Edison Fuentes. Diego Becar. Postura en contra: Diego Rodríguez, Catalina Soto, Cristian Fernández, Romina Báez, Franco Fuentes, Fabricio Navarro y Javier Herrera. Muy bien, comenzamos entonces el último debate. ¿Existe Dios? Comenzamos con la postura a favor. Exhorto. Buenas tardes. Nosotros somos la bancada a favor de la existencia de Dios. Nosotros hemos buscado demasiada evidencia, tantas filosóficas, teológicas, científicas, matemáticas, hasta historiadoras. Todas estas nos apuntaban a lo mismo, que Dios sí o sí tenía que existir, que había un ser supremo, que alguien tuvo que comenzar todo esto. A eso van nuestros argumentos más como principales para afirmar la existencia de Dios. Muchas gracias. Postura en contra. Exhorto. Buenas tardes a todos los presentes. Nuestra bancada está en contra de la existencia de Dios porque creemos que tenemos bastantes argumentos, tanto científicos como religiosos, para demostrar la no existencia. Nuestra idea fuerza son la necesidad de creer, las contradicciones de la Biblia, las teorías del universo, la teoría de la evolución y el aprovechamiento de la Iglesia. Muy bien, presentadas entonces las posturas de cada una de las bancadas, comenzamos con los argumentos. Bancada a favor. Primero quisiera empezar prácticamente por algo que le pasó a un caballero que era un historiador más o menos. Era un fundador de la Escuela de Leyes de Harvard. Su nombre era Simon Greenleaf. ¿Okay? Este caballero, un día como cualquiera, uno de sus estudiantes le dio como el reto de investigar sobre si existía o no existía Dios. Una duda que cualquiera podríamos tener acá. Este caballero, al ser muy como profesional en historia, leyes, todo este tipo de cosas, de primera pregunta, como cualquiera de nosotros podría decir, no existe Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? Investigó y al final terminó sorprendiéndose al descubrir que se volvió cristiano, ya que se había, ¿cómo es? ¿Dado cuenta? Se había convencido de la existencia de Dios gracias a todas las evidencias que él había encontrado. Muy bien, postura en contra. Postura en contra. ¿Puedes dar una idea más clara? ¿Me repites, por favor? ¿Y puedes dar una idea más clara de lo que dijiste? Repítelo, por favor, de nuevo. Si puedes explicar nuevamente, pero de forma más sucinta, lo de este profesor. Todos acá somos seres contingentes. Esa es la idea más clara que tenemos hasta ahora, podría decirse. Prácticamente ser contingente es aquel ser que tuvo un inicio de existencia, que existió durante un periodo y dejó de existir. Nosotros necesitamos de un ser que no sea contingente para que nosotros podamos seguir viviendo. Este ser que no es contingente es un ser
que ser un ser que haya existido desde principio a fin, que no haya tenido un inicio y que no vaya a tener un final. Este personaje sería Dios. Y si me dijeran que no se puede, pero ¿por qué? Sí, que me lo explique, pues simplemente solo la idea más firme de decirlo: para que exista un pro, existe un contra. Si existe un ser contingente, tiene que existir de forma obligatoria un ser que no sea contingente. Es simple filosofía que hemos usado desde pequeños. Cuando decimos que algo está bueno, sí o sí también tenemos que saber que algo está malo. Cuando sabemos que algo está caliente, también existe lo frío. Cuando sabemos que existe un ser contingente, existe un ser que no es contingente. Muy bien. Postura en contra. ¿Estás tratando de decir que nosotros somos dependientes de un ser divino? No estoy tratando de decir eso. Simplemente estoy tratando de decir que, desde el punto de vista filosófico, ya que nosotros tenemos un principio, un fin, y nunca sabemos cuál será, necesitamos, o por pura filosofía, debe existir un ser que no tenga estos métodos. Tú dices que si no hay un ser divino al que podamos seguir o depender de él, no podemos hacer las cosas. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la base de la filosofía habla de eso. No estoy diciendo que necesitamos de un ser divino, que sea sobrenatural. Solo necesitamos, ya que nosotros tenemos un fin, necesitamos de alguien que no tenga un fin. Eso. Eso es lo que estoy diciendo. Que como que dices que tenemos que creer en alguien o tener a alguien superior en quien creer para que podamos lograr hacer las cosas. Como que tenemos que ser dependientes de alguien. Pongámonos que podríamos ser así, que podría ser así. ¿Y por qué no podemos ser independientes? Porque si fuéramos independientes, significaría que a la vez de que estamos diciendo esto, quebrantamos todas las leyes que nos han puesto hasta ahora. Prácticamente, al decir que somos independientes, tú me estás poniendo, no sé si dices de esa palabra independiente o a lo que yo me refiero. Porque si es independiente significa que no socializamos con nadie, que no tenemos padres, que no nacimos. Pero si hablamos del tema que yo digo, si no podemos ser independientes desde ese punto, prácticamente diríamos que no podemos existir, porque a la vez de que existe algo que tiene un principio y tiene un fin, si no ha sido creado por algo que no tiene un fin, significa que estas cosas, esto que ha tenido un principio y fin, que los seres contingentes no se van a poder seguir creando. Entre paréntesis, estos seres contingentes dejarían de existir. Postura en contra. Argumento, postura en contra. Aquí caemos en la parte de que nosotros necesitamos creer en algo, porque no hay sujeto humano que pueda vivir sin creer en algo, llame como se llame. El humano necesita creer en algo, porque a base de sus actos, el ser humano debe saber de que va a ir a un lugar mejor que las personas que cometieron actos malvados, como asesinar, violar y otras cosas. O sea, que ustedes creen en el infierno. Sí. Entonces, ¿a dónde se van las personas malas? ¿Por qué tendríamos que temerle a ir a un lugar malo? Con respecto a lo que dijiste de antes, Katy, entonces las personas que son ateas, ¿en qué creen? Eso básicamente sería hablar del libre albedrío, porque las personas que son ateas pueden decidir entre creer o no creer en la existencia de Dios, pero simplemente tarde o temprano se van a dar cuenta de que Dios existe por el simple
que han sido ateas o que son ateas todavía, más de quizás cuántas veces se han preguntado ¿de verdad Dios existe o de verdad Dios no existe? ¿Por qué se pasa esa pregunta? Esa pregunta simplemente es porque Dios te da la oportunidad de volver a creer en Él. Postura en contra. Me gustaría escuchar a otras voces ahí. Franco, Camina, Cristel. María, sí. Rápido, postura en ¿Puedes contra. repetirlo, por favor? No se escucha muy bien. Pero da un resumen. Haz un resumen de lo que dijiste recién. Un resumen es que las personas que son ateas tienen el libre albedrío, deciden si creer o no, y que cada vez que una persona es atea o sigue siendo atea tendrá la misma pregunta todo el tiempo, de que Dios existe o no. Y esa es la pregunta que Dios te hace para darte otra oportunidad para que puedas volver a creer en Él. Postura en contra, está claro, argumenta. Pero es que si la persona decide ser atea es porque no cree en Dios, entonces no tiene por qué cuestionarse eso. No, yo no dije eso, simplemente que la vida, por decir así, como quieran decirlo, el destino, el camino de la vida, como sea, les pone siempre enfrente la pregunta, no importa si ya no se lo cuestionan o no. Puede que tengas un hermano que cree en Dios y ese hermano te habla de Él, y eso te hace que te lo vuelvas a cuestionar. O puede que un amigo sea cristiano y hable de Él contigo, aun cuando tú no lo crees, y eso te hará volverlo a cuestionar. Esas son cosas que nos pone Dios en el camino, nada más. Diego. Sí, pero no necesariamente uno tiene que hacerse la pregunta, él puede escuchar nomás y poner atención, pero no tiene por qué hacerse la pregunta de si Dios existe o no. Carlos Eugenio, ¿qué puedes agregar? ¿Puede repetir, por favor? Las posturas deben estar atentas a lo que se está diciendo, ¿no es cierto?, por la bancada contraria, para poder intervenir. Es que la Katy dijo que a veces un hermano o algún amigo o familiar puede ser creyente en Dios y tú no, pero a veces habla contigo de la creencia y dijo que a veces esa se vuelve a hacer la pregunta de si Dios existe, pero yo dije que no necesariamente tenía que hacerte la pregunta, sino que también puede escuchar o poner atención y responder a lo que Dios te pregunta. No necesariamente tienes que hacerte la pregunta si Dios existe o no. Pero nosotros como bancada creemos que Dios es el que te pone esa pregunta y no o Él hace que un hermano o otra persona hace para que tú creas, sigas creyendo. Pero ¿y si Dios te pone esa pregunta, por qué le dio libre albedrío? Porque Él existe todo, el mal y el bien, y entonces Él como que no quiere obligarte a seguir solamente a Él. Tú igual puedes elegir el mal, pero Él obviamente quiere que tú elijas el bien. Contestamos a eso. Cristel, Romina. Javier Herrera, contestamos a eso. A los inicios de todos los tiempos, los humanos siempre hemos cuestionado nuestro origen, de dónde venimos. Y intentamos hallar una razón por qué estamos aquí, por qué nos mandaron, qué hacemos aquí. Y
Y el humano creó a Dios, a esta religión, y no solamente esta religión, a muchas religiones más, que intentan dar una explicación a qué hacemos aquí. Diego. ¿Qué contestamos a eso, Diego? O sea que tú dices que Dios es una teoría. Tú dices que Dios es una teoría. Sí. O sea, es que Fundamente, por favor. mi compañera no dijo que Dios era una teoría, sino que el humano siempre ha tenido dudas de cómo nos crearon o cómo evolucionamos y eso. Pero si tenemos tantas formas de buscar esa creencia, ¿por qué todas, absolutamente todas las religiones llevan a un ser superior o varios seres superiores? Siempre tiene que haber alguien superior. ¿Por qué todas las religiones o todas nuestras creencias llevan a algo parecido? Porque como tú lo dijiste delante, las personas tienen la necesidad de creer en alguien. Creen que no pueden valerse por sí solas. Edison, Mariela, Ignacia. ¿Puedo cambiar el tema? Puede tratar argumentos, sí.